o si quieren en el mismo chat. Yo estaré revisando las dos partes, chat y preguntas. Y apenas termine el doctor Márquez, pues hacemos las preguntas o las escriben y yo se las digo a él. De modo que adelante, doctor Germán Márquez. Muchas gracias, pues ante todo, pues gracias por invitarme a este evento que, como dice usted, ha tomado tanta importancia y es un espacio más en estos momentos tan complejos para poder reunirnos y saber de los profes. Gracias. Bueno, en la noche de hoy voy a traer un artículo que fue publicado en la American Journal of Nephrology el 29 de abril de este año, en el cual trataron de evaluar un nuevo criterio para la evaluación de lo que es la enfermedad renal crónica agudizada, basado más que todo en la variabilidad que se presenta de la creatinina. Este artículo fue publicado, pues, por los autores principales son Xin Xu y Long Wang y sus colaboradores. Aló, qué pena, doctor Germán. Dígame. ¿Puede volver a compartir el artículo, por favor, que como habíamos invitado a otras personas al escenario, lo bajamos de ella? Entonces, para que puedas volver a compartir como le indicamos ahora. Qué pena la interrupción. Tranquilo, pensé que estamos... Ahí me ven el artículo ya. ¿Se ve la presentación? No, todavía sí. No, Germán, todavía no. Yo te digo en el momento que se vea. Acordate hacer todo lo mismo que hiciste ahora. Qué pena. Voy a bajar del escenario momentáneamente al doctor Caputo, al doctor Álvaro y al doctor Carlos Henao, y en un momento pues los volvemos a invitar. Recuerden que también por el chat, la idea es que si bien pueden hacer preguntas, también si quieren hacer la intervención, nos indican por ahí para que también los conozcamos y compartan sus ideas. Pero normalmente los voy a bajar del escenario para que el doctor pueda compartir el archivo. Le estoy dando donde dice action, pero no me... Ah, ya. Listo, ya, a ver si. A ver si. Ahí sí, doctor. Ahí entró, ya entró. Bien pueda, agrándela. Ahí, ya. Listo, doctor Márquez, sí. Bien puede seguir. Listo, pues como le iba diciendo, este es un artículo que fue publicado ahora en abril del 2020. Un nuevo criterio para poder evaluar la lesión renal crónica agudizada, basado pues en la variable. Aló. ¿Me escuchan? No, se perdió en un momento la... ¿Que hasta dónde escucharon? Ahí se escucha bien. Bien pueda siga, doctor. Listo. Entonces, como a manera de introducción, pues sabemos que la lesión renal aguda se encuentra entre las complicaciones más graves que podemos observar en un paciente hospitalizado. Y esta se asocia pues con mayor riesgo de mortalidad, presencia de resultados adversos. Además de eso, pues tenemos también el riesgo de mayor riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes que sufren pues una lesión renal aguda. Y además de esto, pues lo que se deriva ahí, que es el riesgo cardiovascular. En base a esto, pues se han hecho muchos estudios para poder ver el papel que juega la enfermedad renal y se ha determinado que es uno de los factores de riesgo más importantes para poder o para padecer una lesión renal aguda pues en cualquier entorno clínico. Y además de eso, pues se sabe que la persistencia de enfermedad renal crónica aumenta hasta 10 veces la incidencia de lo que es la lesión renal aguda en un paciente hospitalizado. Es ahí, pues, como vemos nosotros que la superposición de una lesión renal aguda con una lesión renal crónica, o como lo denominamos nosotros, o como se denomina en mucha literatura, la lesión renal aguda, lesión renal crónica agudizada, es más prevalente en pacientes ancianos y obviamente en pacientes con unidad de cuidados intensivos, ya que son pacientes mucho más complejos. Y el riesgo en comparación con los pacientes que no tienen lesión renal aguda, con los que no tienen tampoco lesión renal crónica, los pacientes que tienen una lesión renal crónica agudizada tienen un aumento hasta 1% de riesgo de enfermedad renal crónica en fase terminal o de requerir terapia dialítica. De ahí la importancia de poder evaluar, pues, y tener mejores herramientas para poder, digamos, captar mayor paciente y poder hacer mejores tratamientos, mejores intervenciones.
Es por eso que en el artículo, cuando se compara la lesión renal crónica agudizada, como lo denominamos acá, aquí, versus la lesión renal aguda en pacientes pues, que no tenían persistencia de enfermedad renal crónica, hay un aumento de riesgo de mortalidad intrahospitalario, y eso el mismo artículo pues lo corrobora, pues muchas otras publicaciones ya dicen que un paciente con una lesión renal crónica agudizada tiene un aumento en la mortalidad. Y es que si revisamos la literatura, pues hay mucha información en cuanto a la lesión renal aguda, pero no tenemos todavía un adecuado consenso o una adecuada evaluación al momento pues, de tratar a nuestros pacientes. Y es que pues hay muchos estudios que nos dicen, o bases bases de datos grandes, en las cuales pues hemos tenido una limitación que se generalizó en todo, que es el consenso de cómo catalogamos nosotros esos pacientes, o cómo hacemos para decir si el paciente tiene lesión renal o no. Si nos basamos en lo que dice CADIGO dice que un paciente que ingresa a una institución hospitalaria con enfermedad renal crónica y que aumenta su creatinina más del 50% en los primeros 7 días, ya estaríamos hablando de una enfermedad renal crónica agudizada. Pero muchos de los pacientes que tienen niveles de creatinina muy altos, pues requerirían requerirían un aumento mucho mayor de la creatinina para poder cumplir ese criterio, pues y así muchos pacientes se quedarían por fuera. Y si tomamos el otro criterio que aquí también nos sugiere o nos permite, pues, es que el aumento de la creatinina mayor de 0.3 miligramos decilitro con base o con respecto a la creatinina de ingreso o la creatinina basal que maneja el paciente en un lapso de 48 horas es otro criterio que de pronto uno diría que tendría la posibilidad de abarcar más pacientes o de ser un poco más sensible. Pero la mayoría de nuestros pacientes que no están en unidad de cuidados intensivos, y hablo de nuestro sistema de salud, a la mayoría o no le hacemos creatinina inicial, o si se le hace, no se le hace a las 48 horas, por lo cual no estaríamos cumpliendo el criterio, y muchos pacientes de estos pues estarían, digamos, no estaríamos diagnosticándolos a tiempo. Perdón, se salió. Se salió. Se salió la presentación, doctor. No la tenemos. Ya, qué pena. Otra vez, ¿la ven? No, todavía no. Ya. Espérense un segundo. ¿Son de qué? Recuerde que tiene que estar abierta en su escritorio. Sí. Listo, ahí ya va a volver, tranquilo. Ahí Bueno, como veníamos diciendo entonces, el artículo trata de hacer una medición que es la variabilidad de la creatinina, que normalmente pues sabemos por diferentes estudios ya que se han realizado, en los cuales se dice que un valor normal de variabilidad vendría siendo entre 14 y 25% con respecto a la creatinina inicial del paciente, y que en el artículo nos plantean que un aumento mayor de la variabilidad podría indicar con una alta probabilidad una verdadera disminución de la función renal. Recordando que hay muchos factores que pueden influir esto, y entre esos están pues el método con el cual estamos midiendo la creatinina, pues acá en Colombia la mayoría se hace por Jaffer, pero en el artículo nos dan otro método un poco, digamos, más homogenizado, que vendría siendo por espectrometría de masa, que con el cual ellos pretenden medir esa variabilidad, y en una población grande que tenían ellos allá en China, eran de 3 millones de pacientes hospitalizados, poder sacar cuál era el nivel de variabilidad que podría predecir eventos o mayor riesgo de complicaciones o eventos adversos. Es así, en el estudio lo que hace es, como les dije, tomar una gran población de pacientes hospitalizados previo con enfermedad renal, sin otro factor de riesgo para lesión renal aguda, solamente la enfermedad renal, y así poder hacer un criterio optimizado de la variabilidad, y ellos lo denominaron como CROC. Y ellos pues determinaron que una elevación de mayor del 25% en los primeros 7 días con respecto a la creatinina basal vendría siendo la variabilidad que ellos vendrían a considerar.
vemos entonces que en cuanto a ellos seleccionaron un subconjunto de pacientes que por lo menos tuvieran al momento del ingreso de los primeros 30 días 2 mediciones de creatinina, ya sea en los primeros 3 días del ingreso, y la segunda medición debería estar en digamos, los primeros 30 días de la hospitalización, y fueron excluyendo pacientes de todo este conjunto de pacientes que tenían ellos, aquellos pacientes que tenían ya una lesión renal aguda instaurada cuando ingresaron a la hospitalización, pues era un criterio de exclusión, aquellos pacientes con enfermedad renal terminal que estaban en hemodiálisis, pacientes trasplantados, pacientes que requerían UCI, pues eran pacientes más complejos, que iban a tener vasopresores, iban a tener una serie de manejos y, digamos, tratamientos que podían de pronto aumentar el riesgo y producir lesión renal, pacientes que fallecieron, pues obviamente durante la hospitalización, y todos aquellos pacientes pues que tenían otras condiciones como era la sepsis, el shock, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia cardíaca y otras complicaciones pues que podíamos tener en la población que estábamos estudiando. Se incluyeron pues aquellos pacientes también en los cuales se había hecho medición de creatinina con ensayos enzimáticos y que fueron calibrados por espectrometría de masa. Se excluyeron los pacientes que tenían mediciones de creatinina por método de Jaffer y se hizo una medición del Perceptin 95 para poder determinar cuál era la variabilidad que nos implicaría de pronto una mejor selección del criterio. Entonces, ¿cómo definieron ellos entonces la lesión renal crónica agudizada basada en la variabilidad de la creatinina? Pues ellos lo que hicieron fue trazaron y compararon las curvas de variabilidad de creatinina con respecto al valor inicial de un subgrupo de pacientes. Estos pues los subclasificaron o los estratificaron por edad, por sexo, por función renal y por puntaje de comorbilidad de Charson. Además de eso, lo que hicieron fue también estimar qué pacientes pues obviamente estaban entre la clasificación de enfermedad renal crónica, que eran aquellos que tenían menos de un 60 mililitros minutos de tasa de filtración y que no estuvieran en etapas terminales por debajo de 30 mililitros minutos. Y esto lo que hicieron fue propusieron un criterio optimizado de la variabilidad, lo llamaron entonces CROP, como tal, como vemos acá. Y esa validación, entonces, como habíamos hablado, pues tenía que ser en pacientes que tenían previamente una enfermedad renal, que estaba diagnosticada por lo menos, si teníamos la oportunidad o si tenían la medición de creatinina, pues los 90 días antes de la admisión, o pacientes que tenían tasas de filtración por debajo de 60 medidos por CK de EPI y que tuvieran un diagnóstico ya por historia de enfermedad renal. Además de eso, que por los niveles de creatinina, pues que se pudieran haber hecho mediciones por lo menos en los 3 primeros días del ingreso y obviamente antes de los 30 días del egreso o de la hospitalización. Y además de eso, que cumplieran por lo menos con 2 mediciones. La primera medición la hicieron entre los 3 primeros días y la segunda se hizo entre el cuarto y el día 30. Y excluyeron pues todos los pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica ya avanzada por debajo de 30 mililitros minuto. Ahora, ellos para poder validar, digamos, la medición de CROP versus los criterios que Cadigo planteaba, examinaron los valores de creatinina después del ingreso, tanto con CROP, que era pues el aumento del 25% en los primeros 7 días, y al mismo tiempo medían Cadigo, ya sea por el aumento mayor del 50% en los primeros 7 días o por aumento de más de 0.3 miligramos decilitros o 26 milimoles litros, para poder clasificar a ver si por el criterio que ellos estaban utilizando, que era el CROP, podían, digamos, captar más pacientes y si lo hacían mucho más rápido. Posteriormente calcularon y compararon las incidencias acumuladas de estas 2 definiciones y lo mostraron después en los resultados, todos los hallazgos que tuvimos. Entonces, ellos clasificaron entonces a los pacientes según grupo en 4 grupos etarios y estimaron los hazard rate de todos esos pacientes, tanto para muerte intrahospitalaria, para progresión de la enfermedad renal y para complicaciones posterior al alta. Ellos clasificaron 4 grupos, en los cuales los primeros grupos eran aquellos que tenían, pues, ellos clasificaron la R vendría siendo del criterio CROP y la K vendría siendo la de Cadigo. El primer grupo eran los pacientes que tenían
CROP negativo y CADIGO negativo, o sea, no cumplían ninguno de los dos criterios. El segundo grupo eran los pacientes que tenían CROP positivo y CADIGO negativo, o sea, cumplían el aumento del más del 25% en los primeros 7 días. El tercer grupo eran aquellos que solamente cumplían los criterios de CADIGO, y el cuarto grupo era el que cumplía los dos criterios. Y esos parámetros, esas 4 categorías, las graficaron a través de curvas de Kaplan-Meier para poder medir el riesgo de mortalidad tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria posterior al egreso. Perdón. En este flujograma pues podemos ver todo lo que ellos hicieron en cuanto al gran número de pacientes. Iniciaron con una corte de más de 3 millones de pacientes, eran pacientes hospitalizados en servicios hospitalarios chinos de tercer nivel, que estuvieron hospitalizados en un periodo de tiempo que comprendía entre el 2013 al 2015, abarcaron más de 25 centros en total, y en la medida que fueron avanzando en las etapas del estudio, a través de los diferentes criterios de selección, fueron, digamos, disminuyendo la cantidad de pacientes. A cada centro aportó pues registros de hospitalización, datos de laboratorio, la prescripción que se le hicieron a los pacientes durante la hospitalización, las dosis de los medicamentos. Además de eso, en los registros hospitalarios que consistían en la edad, el sexo, la fecha de hospitalización, el código de diagnóstico de ingreso, el de egreso, los procedimientos que requirieron los pacientes, si los llevaron a cirugía o si pasaron a unidad de cuidado intensivo, y el diagnóstico de egreso también para corroborar si este paciente pues, cumplía con todos nuestros criterios. Al final, como vemos en el flujograma, lo dividimos por etapas. Entonces teníamos la primera sección o la primera etapa de pacientes, que eran unos 344,000 pacientes en promedio. Lo que hicieron fue, con esos pacientes hicieron la evaluación de la variabilidad de creatinina para poder estimar lo que habíamos hablado anteriormente, que era el CROP, que era el aumento del 25%, y estos pacientes pues se les hicieron criterios de exclusión, como eran aquellos de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, por lo cual descartaron 52,000 pacientes, fallecidos pues durante el estudio, pacientes que tuvieran pues otro riesgo aparte de lesión renal, aparte pues de enfermedad renal crónica, pacientes en los cuales utilizaron medición de creatinina por el medio de IAFEP, y hicieron otra corte de pacientes o otro subgrupo de pacientes en los cuales lo que hicieron fue aplicar ya el score CROP para poder medir mortalidad intrahospitalaria. A esos 21,661 pacientes le hicieron también otros criterios de selección, como son la muerte durante la hospitalización o, digamos, no tener, digamos, la información después del egreso del paciente para saber si se había complicado o no en un periodo de 2.8 años, para poder ver si ese paciente, qué tanto si el score CROP podía medir el riesgo de progresión de enfermedad renal después del alta. Y este mismo grupo de pacientes le hicimos entonces criterios de selección para poder medir también el riesgo de progresión de esos pacientes de enfermedad renal crónica a enfermedad renal avanzada con este mismo parámetro. Como resultado tenemos entonces estas diferentes gráficas en las cuales fueron 340,000 pacientes adultos hospitalizados que tuvieron por lo menos las 2 pruebas de creatinina que habíamos comentado anteriormente. Estimaron la variabilidad dentro de los primeros 30 días y que no tuvieran riesgo pues conocido de enfermedad renal, riesgo conocido para lesión renal aguda, que no fuera pues enfermedad renal crónica. Lo que hicieron fue también dividirlo por variables, como vemos acá, los días de hospitalización, vemos también la tasa de filtración glomerular de ingreso, vemos acá lo que es la creatinina y los años de ingreso, y los días y las diferentes comorbilidades pues medidas por el Charson. Y si se dan cuenta, fueron grupos muy homogéneos, a pesar de que se dividieron por diferentes variables, la curva marcaba como una L, y eso fue algo que pues le dio seguridad o digamos le dio cierta tranquilidad a los autores del estudio para poder validar su score CROP. Acá ya cuando se realiza pues o se enfrenta la curva de variabilidad con respecto a la creatinina inicial, vemos que podemos observar que la variabilidad de la creatinina fue relativamente plana dentro del rango de creatinina entre 1.2 y 1.3, y cuando la creatinina estaba por encima de 60 milimoles litro. Y vemos cómo aumenta en la medida
que la creatinina desciende. O sea, los pacientes que entraban con creatinina mucho menor, pues tenían un aumento o una medición de una variabilidad de creatinina mucho más alta que los pacientes que venían entre creatinina entre 1.2 y 1.3. Vemos aquí como en los estudios, en el estudio se evidenció que el CROP o la variabilidad de la creatinina pues detectó un 40% más de eventos de lesión renal aguda, lesión renal crónica agudizada versus CADIGO que no los detectaba. Y podemos ver cómo del total de 21.661 pacientes, 1.637 que fueron el 7.6%, pues ingresaron a UCI, pues no hacían parte del estudio ya como tal, y 541 pacientes que vendrían siendo el 2.5%, pues fallecieron durante la hospitalización. Podemos ver en la tabla que se dividieron en 3 grupos, aquellos pacientes que cumplían el criterio de CROP y no cumplían CADIGO, aquellos pacientes que cumplían CADIGO y que no cumplían CROP, y pacientes que cumplían ambos criterios. Obviamente, si utilizábamos los 2 criterios, pues ampliamos, digamos, la selección de pacientes, hacíamos más sensible, menos específico, pero llama la atención que CROP versus CADIGO diagnosticó muchos más pacientes con relación a CADIGO, lo cual, pues, como lo dije anteriormente, se detectó un 40% más de eventos de lesión crónica agudizada versus CADIGO, que no los detectó a tiempo. Y ellos también midieron con respecto al tiempo que CROP detectaba, o el tiempo, cuánto tiempo antes detectaba CROP, y ellos evidenciaron que por lo menos un día antes ya CROP estaba detectando pacientes que estaban haciendo lesión renal crónica agudizada versus de 3 a 4 días que CADIGO lo hacía. Entonces, eso era también importante porque impactaba también en todo lo que eran eventos adversos intrahospitalarios y obviamente mortalidad intrahospitalaria. Entonces, como podemos ver acá en las gráficas de Kaplan-Meier, vemos entonces los diferentes grupos. Obviamente el grupo que cumple con los 2 criterios, tanto CROP como CADIGO, obviamente tenía mayor mortalidad, pero si nos ponemos a comparar el grupo que cumplía solamente CROP y no CADIGO, que vendría siendo el azul, las curvas de mortalidad, pues había mucha más mortalidad en comparación con los pacientes que eran detectados por CADIGO a nivel intrahospitalario y versus los pacientes pues que no tenían enfermedad renal crónica. Y si nos ponemos a ver también en las curvas de hospitalización desenlace posterior al egreso, vemos que los pacientes que están detectados por CROP tenían mayor riesgo de eventos adversos, mayor riesgo de mortalidad y además de eso de progresión de enfermedad renal. Vemos entonces que se examinaron estos pacientes, los del egreso, y tenían a largo plazo una mortalidad. O sea, los pacientes que egresaron, que fueron 10.000 en un periodo de seguimiento de más o menos 2.8 años, tenían una mortalidad hasta el 13% y un riesgo de hasta el 51% de mortalidad con respecto a pacientes que no hicieron lesión renal aguda, con un hazard rate CROP versus CADIGO de 1.8. Entonces, los autores pues determinaron que el score sí servía para predecir, aparte de predecir hospitalaria, poder predecir o ver desenlaces posterior a hospitalización. Entonces, como discusiones del estudio, tenemos entonces que el criterio CROP podía identificar hasta el 40% más de eventos con respecto a CADIGO y que por definición aquellos pacientes que fueron detectados por CROP tenían más riesgo de complicaciones versus los pacientes que fueron detectados por CADIGO. Además de eso, CROP se desarrolló en función a la distribución de la variabilidad de la creatinina que fue, parametrizada por edad, sexo y niveles, lo cual no hubo variación. Eso nos da un criterio pues, de que esta variabilidad no va a ser susceptible de cambios, bueno, si se hace obviamente por espectrometría de masa, por método enzimático, como lo recomendaron ellos acá, y por lo tanto, pues ellos decían que CROP era un mejor marcador pronóstico que el mismo CADIGO, ya sea por el aumento del 50% del nivel basal de la creatinina en los primeros 7 días o del 0.3 miligramos de cilitro en las primeras 48 horas. Además de eso, identificó un riesgo de 4.5 veces mayor mortalidad intrahospitalaria versus CADIGO
y un 51% más de muertes en los 3 años de pacientes que daban posterior a esto, y hasta 4.6 veces más el riesgo de progresión de enfermedad renal en estos pacientes. Por lo cual, ellos en su discusión pues dicen que validaron CROP, la variabilidad de la creatinina pues era más sensible y tenía una mayor oportunidad en cuanto al captar pacientes que podían presentar eventos adversos con respecto a CROP, y ellos pues recomendaban pues realizar muchos más estudios para poder determinar si el método o la validación pues se aplicaba en otras poblaciones, ya que netamente se hizo con población china. Bueno, espero que les haya gustado el artículo. Para mí fue un placer podérselo exponer. Bueno, doctor Márquez, muchas gracias. Entonces, vamos a entrar a la discusión mientras alguien de los 23, 24 personas hay ahora aquí en el club. Queda abierto a preguntas. En el escenario ideal que usted plantea, tiene que haber una creatina previa. Sí, ellos... En 3 millones de personas, 900.000 tenían una creatina previa. Lo que es real es que la mayoría de veces las personas no tienen una creatina previa en el último mes y por lo tanto determinar esto es difícil. Segundo, si lo hubieran hecho con Yafia al principio y Yafia al final, no hubiera sido lo mismo. Pues la diferencia hubiera sido la misma. De hecho, nosotros aquí en Medellín sí se hace no todo por Yafé, pues hay mucha enzimática y cada vez más a recoger. Sí. Entonces, doctor Villegas, no sé qué tengo para decir, sí. Diga, doctor García. Doctor Villegas, quiero hacer una anotación. Me pareció que la revisión es una buena revisión, pero quiero hacer el siguiente. Hace aproximadamente unos 2 o 3 meses estuvimos discutiendo de un nuevo término que se quiere aplicar en los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. A partir del 2012, se ha visto que un 20% de los pacientes que presentan AKI, como su nombre lo dice, tienen un comportamiento totalmente diferente, ya que no mejoran a las 2 semanas, que es lo estipulado, lo que nos enseñaron y lo que nosotros sabemos. Varias de las guías quieren acuñar un término que ya no se llama AKI, sino esos pacientes se llamarían Acute Kidney Disease, es decir, enfermedad renal aguda. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento totalmente diferente. Esos pacientes pasan los 3 meses y no mejoran. Esos son los pacientes que nosotros clasificamos como rápidamente progresiva, vasculitis y una serie de patologías sistémicas que al término de 1 año, 2 años, van a presentar alto riesgo de mortalidad, alto riesgo de complicaciones. Nos preguntaban acerca de cómo poder determinar ese tipo de pacientes, de modo que en los próximos, yo creo que 2 o 3 años vamos a tener muchos artículos relacionados con esto. Hay 2 grandes revisiones, una en Toronto, Canadá, donde ponen de manifiesto la clasificación de esta nueva entidad. Y además en Estados Unidos, en los veteranos, se hizo un trabajo excelente demostrando la clasificación, que no importa mucho la clasificación ni la forma como nosotros determinemos, ya sea por AKI o sea por CADIGO o porque sea por RIFLI o cualquiera de estos sistemas, sino es el tipo de patología que nosotros estamos estudiando. Muchas gracias. El doctor Caputo quiere preguntar algo sobre esto. No, me parece muy buena la presentación, te felicito. Y bueno, es un trabajo con un número interesante de pacientes, ¿no? Me parece que es para tener en cuenta, sobre todo esto de que, porque por ahí el dato de la mortalidad después, no sé si es relevante referido a las cosas que podemos hacer y modificar. Sí, por ahí me llamó la atención esto de que por ahí lo detectás precozmente, ¿no? Un día antes podés detectar esta alteración, entonces llegar temprano muchas veces sí tiene importancia, ¿no? El otro dato por ahí es un dato de color que vos decís, bueno, es un factor pronóstico y le pones un rótulo, pero esto de llegar un día antes me parece que tiene su parte interesante. Sí, doctor Márquez, una pregunta de alguien que no puede entrar ahí fácil al micrófono.
¿qué opina usted de cistatina? Los chinos evaluaron algo sobre la cistatina C. Sabemos que es costosa, que no la usamos mucho, pero que está sometida a menos vaivenes que la creatinina como tal. Sí, es un mejor marcador, pero en el artículo como tal, en lo que era la parte de materiales y métodos, ellos no especificaron, no hicieron más bien mediciones con cistatina C, simplemente hicieron fue, lo que especificaron ellos era que fuera por creatinina y más que todo pues por espectrometría de masa. De hecho ellos, pacientes con Jaffer, pues lo sacaron, era un criterio de exclusión y no comentaron nada de cistatina C, pues a mí, en mi concepto, pues la cistatina C, pues es mucho mejor que la creatinina, pero lastimosamente no en todos los lugares contamos con cistatina C Oye, y más que todo es la costosa. dejamos a aquellos pacientes que pensamos que de pronto la medición de la creatinina no nos va a dar, digamos, una estimación de la filtración, de la tasa de filtración adecuada, como aquellos pacientes que son pues pacientes obesidades mórbidas o pacientes extremadamente delgados o amputados, que pues serían esos pacientes que de pronto la creatinina no sería lo ideal. Pero en nuestro medio pues no lo realizamos sino para estudios nada más. Ellos no mencionaron más nada de eso. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o que la quiera hacer por medio del chat? Y yo se la paso a Daniel en este momento o le activamos el micrófono. Entonces, ¿cuál sería su conclusión desde el punto de vista práctico para nosotros, considerando que muchos pacientes vienen sin creatinina y que hay que trabajar en el mundo de la vida real? ¿Qué se pudiera hacer respecto a eso? Es que, bueno, si nos ponemos a comparar CROP con Cadigo espera un 50% de elevación de la creatinina y ellos lo decían de que hay muchos pacientes que tienen creatinina elevada y pues para poder hacer esa elevación del 50% pasaría mucho más tiempo. Obviamente nosotros disminuyendo ese valor a 25% estamos ampliando la sensibilidad, pero estamos disminuyendo especificidad. Lo que decía el doctor Caputo, llegar temprano, pues así sea que diagnostiquemos muchos más pacientes que de pronto no tengan la lesión renal como tal, pues ayudaría a disminuir un poco lo que son los eventos adversos. Ahora, es verdad que ellos en el estudio dicen que por lo menos tuvieran creatininas en los últimos 30 días y muchos de nuestros pacientes, si bien el estudio era de pacientes renales crónicos, no tenemos sino mediciones de creatinina de 3 meses atrás, eso pues nos complica un poco la cosa. De hecho, ellos decían que para poder hablar de creatinina basal tenía que ser la medición de por lo menos 90 días, todas las creatininas que había tenido en ese tiempo y hacer una media para poder decir cuál era la creatinina basal del paciente. Y que los pacientes oportunidad tomáramos la primera creatinina que se hacía entre los primeros días de hospitalización para poder decir que esa era la basal. Bueno, ya para darle entrada al doctor Caputo, entonces, una última pregunta. ¿Alguna correlación con otros marcadores tubulares que no sean creatinina respecto al daño previo, como la beta 2 o cualquiera de estas, que son mucho más tempranas, y otros marcadores que se han usado en el medio para falla renal aguda y que nuestros nefrólogos intensivistas, que tenemos varios, los conocen y en varios hospitales de aquí de Medellín los hacen? Y el doctor Emir, el doctor Emir va a hablar ahí. A ver. No, es una cosa pequeña, aunque llegué tarde, pues llegué por la mitad de su presentación porque tenía problemas de conexión. Lo que quería saber es si en este momento, con la especificidad que tiene puntualmente NephroCheck, ¿no sería un buen referente o un gol estándar relativo para mirar, hablando de lesión, de identificación temprana de lesión renal aguda? Pero es que básicamente el estudio lo que hacía era en pacientes renales crónicos ver la lesión renal aguda, que sería diferente de pacientes renales agudos netamente. Entonces ellos quisieron hacer esa connotación y esa división. Obviamente el paciente renal crónico tiene muchísima más riesgo que el paciente que no es renal crónico. Y obviamente nuestros pacientes son pacientes mucho más envejecidos con mayor riesgo. Entonces ahí no podríamos hacer correlación con este estudio. Muchas gracias al doctor Germán Márquez, nuestro residente de segundo año en Bolivariana. Le deseamos que siga muy activo en este club de revistas, lo invitaremos varias veces. Y gracias. Ahora le vamos a dar paso al doctor Daniel Caputo. Él es nefrólogo en el Hospital Posadas en Buenos Aires, Argentina, y como les decía, especialista
y publica libros de líquidos y electrolitos y equilibrio ácido-base. De modo que, doctor Caputo, es un placer y bienvenido aquí a este grupo de colombianos. Adelante. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes. Intentar que la presentación salga al derecho. Ya es un experto, hombre. No tanto, no tanto. Ahí estamos viendo. Todavía no. Ahí sí, ya. En este momento. Bien. Bueno, la presentación, yo como bien vos mencionaste recién, mi especialidad y lo que más he leído en estos 30 años son cositas de medio interno. Así que bueno, traje algún temita que tiene que ver con medio interno, pero también para no aburrir a la gente, a los nefrólogos que vemos pacientes con enfermedad renal todos los días. Entonces, elegí un tema que tiene que ver con el tema del bicarbonato y la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, son un par de preguntas que yo me hacía al principio, que si le preguntase, hiciese una encuesta probablemente a todos los nefrólogos que vemos pacientes con enfermedad renal crónica en consultorio, le preguntaría cuántos pacientes le indicó bicarbonato durante este último mes con una enfermedad renal crónica más o menos significativa, y a cuántos pacientes con enfermedad renal crónica le indicaron una dieta rica en frutas y verduras en los últimos tiempos. Y probablemente, la encuesta me diera que somos pocos los nefrólogos que hicimos esto. Entonces yo me puse a revisar un poco este tema ya hace tiempo y encontré, sobre este tema, hay desde estudios experimentales en animales, en ratoncitos, hay estudios clínicos, ensayos clínicos, hay ensayos clínicos aleatorizados y randomizados, hay una cantidad importante de estudios ecológicos o epidemiológicos donde se revisan en poblaciones cuál es la trascendencia o la importancia de darle bicarbonato a la gente o con los niveles de bicarbonato, la correlación con zaraza. Pero bueno, yo elegí básicamente un trabajo que está publicado el año pasado en Journal of Clinical Medicine del 2019, donde estos autores en Newcastle, en el Reino Unido, lo que hacen es una revisión sistemática y un metaanálisis de trabajos randomizados, controlados, en los cuales se haya utilizado el bicarbonato en progresión de enfermedad renal o alguna otra variable. Es decir, que son trabajos específicamente diseñados a tal efecto, ¿no? No es que casualmente encontramos que el bicarbonato, no. Esto está diseñado específicamente para esto. Y a la hora de revisar esto, vamos a ver que la evidencia sobre el uso de bicarbonato en la enfermedad renal crónica no es una cosa muy importante. Fíjense que acá en este gráfico, que es una especie de síntesis de esto, vamos a ver que hay escasamente 7 trabajos publicados entre el año 2006 y el año 2018. Y ahora vamos a revisar un poquito cada uno de estos 7 trabajos como para establecer a ver cuál es la base, el fundamento que tenemos para recomendar bicarbonato en este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. Este primer trabajo que encontramos acá está hecho en la India, es un trabajo publicado en Renal Failure 2006. Y fíjense, son 40 pacientes con enfermedad renal crónica entre leve y moderada, con las creatininas menor a 5, 3 meses de seguimiento nada más, solamente miden urea y algunos marcadores de metabolismo óseo como PTH. A un grupo le dan 1.2 miliequivalentes por kilo día de bicarbonato y al otro grupo cuidados estándar. Y en 3 meses después, fíjense que lo que miden es urea y PTH, encontrando buenos resultados, ¿sí? La urea está más bajita, la PTH está más bajita en el grupo bicarbonato cuando lo compararon con el grupo con cuidados estándar. Segundo trabajo, John de Brito Ashur, publicado en el JASN 2009. Acá vamos a ver que 134 pacientes con enfermedad renal crónica entre 15 y 30 mililitros, bicarbonatos entre 16 y 20, un seguimiento ahora de 2 años, este ya es un trabajo un poco más, trabajaron un poco más,
y evaluaron progresión de enfermedad renal y parámetros nutricionales. 67 pacientes en cada grupo, más de 1,5 gramos de bicarbonato por día en el grupo tratamiento, y cuando se ve a 24 meses hay una diferencia en la caída de filtrado a favor del grupo bicarbonato. Lo mismo que la gente que llegó a diálisis, comparada el grupo control con el grupo bicarbonato, y también cuando se comparó, fíjense el gráfico de la izquierda, estamos hablando de la masa muscular del brazo, y albúmina plasmática en el cuadro de la derecha, también habla a favor del grupo bicarbonato con respecto al grupo control. Después tenemos otro trabajo publicado en Kidney International 2010. Este trabajo, donde se hace en Estados Unidos, donde participa el doctor Wesson, que es un autor americano que ha trabajado mucho en ácido base desde muchos años. Yo era residente y leía los libros de ácido base y electrolitos de Donald Wesson. Fíjense, acá hay pacientes con enfermedad renal crónica más leve, estadio 2, nefropatía hipertensiva la mayoría, macroalbuminuria, y acá ya el seguimiento es de 5 años. Y acá separan 3 grupos, un grupo de pacientes a los cuales le dan bicarbonato, un grupo de pacientes a los cuales dieron cloruro de sodio y a otros que tienen cuidados estándar. Y acá lo que vemos en el gráfico de la derecha, tanto con creatinina, el de la izquierda, perdón, tanto con creatinina como con cistacina, hablan de el efecto benéfico de administrar bicarbonato con respecto a la gente que le dieron cloruro de sodio y a los que tienen cuidados estándar. Lo mismo pasa con la excreción de albúmina, que disminuye en el grupo bicarbonato. Aparece gente de Corea del Sur publicando este estudio en Electrolitos Blood Pressure 2014, donde acá vemos otra vez pacientes con estadio 4 y estadio 5 de enfermedad renal crónica, 40 pacientes de cada grupo, con bicarbonato menor a 22, 12 meses de seguimiento, progresión de enfermedad renal, parámetros nutricionales, 1 gramo, 3 dosis al día de bicarbonato, cuidados estándar para el otro grupo. Y fíjense ustedes, en el cuadrito de la izquierda, son pacientes con estadio 5, no hay ningún efecto benéfico en la caída de filtrado entre los dos grupos. Cuando me voy al cuadro de la derecha, estadio 4 de enfermedad renal, ahí vuelvo a encontrar otra vez, fíjense que los circulitos blancos son los cuidados estándar, empiezan con un poquito más de filtrado y terminan 12 meses después por debajo del grupo bicarbonato, mostrando algún efecto benéfico. Después tenemos este estudio, que para mí también es muy, muy lindo, donde está este autor que se llama Goraya y donde también participa Wesson, publicado en Kidney International 2014, donde acá lo divertido es que esta gente elige pacientes estadio 3, y divide en 3 grupos. A un grupo le da bicarbonato, el otro grupo con cuidados estándar, y hay un grupo que para mí es muy simpático, que es el grupo de frutas y verduras. Esta gente lo que hace es, cuando uno lee el trabajo, cuenta lo que hicieron, porque tuvieron que comprarle frutas y verduras a estos pacientes, ¿no es cierto? Son 3 grupos de 36 pacientes, así que a 36 pacientes le compraron frutas y verduras, una ración para que coman todos los días, pero además de eso, para estar seguros que los pacientes iban a comer las frutas y verduras, les compraban frutas y verduras para todo el grupo familiar, cosa que no se las coman las frutas los chicos, ¿no? al paciente. Y lo simpático de esto es que después de 36 meses de seguimiento, lo que tiene que ver con la caída de filtrado, el grupo bicarbonato es muy parecido al grupo frutas y verduras y es significativamente mejor cuando se lo compara con cuidados estándar. Y está medido tanto con creatinina, como se ve el cuadro de la izquierda, como con cistacina, como se ve el cuadro de la derecha. Después tenemos un trabajo, el autor Belasi, publicado en British Medical Journal Nephrology, donde acá, más que evaluar el tema del filtrado, lo que evalúan es insulinoresistencia en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica 3B y 4, con bicarbonato menor a 22, 1 año de resistencia, de seguimiento, perdón, y lo que evalúan es esto: insulinoresistencia, bicarbonatos entre 24 y 28 para 71 pacientes, 74 con cuidados estándar,
Y fíjense ustedes que significativamente mejora la insulinoresistencia en pacientes diabéticos. Aparece otro trabajo para finalizar, Nephrology Dialysis and Transplantation, 2018, otro trabajo hecho en la India. Pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 y 4, bicarbonato menor a 22, 6 meses de seguimiento, progresión de enfermedad renal, 94 pacientes con aporte de bicarbonato medido entre 24 y 26 y 94 con cuidados estándar. Y cuando vemos los resultados, fíjense que está con el circulito de abajo, filtrado glomerular, claramente mejoró. Pero fíjense ustedes también que, como ven en el gráfico arriba a la izquierda, aumenta la masa muscular de esta gente. Y como se ve a la derecha, arriba, aumenta el diámetro del muscular. Como se ve abajo a la izquierda, la creatinina es más baja y, por supuesto, el filtrado mejora. Es decir, que esta gente mejora la masa muscular, mejora la masa magra muscular y baja la creatinina y mejora filtrado glomerular. Cuando revisamos al final todo esto, fíjense, bicarbonato obviamente en la parte de arriba claramente mejora en el grupo que le damos bicarbonato o frutas y verduras. El cuadrito del medio es el que evalúa qué es lo que pasó con filtrado glomerular. La mayoría de los estudios mejora el filtrado glomerular cuando administramos bicarbonato. Y el último de abajo lo que muestra es el comportamiento de la presión arterial sistólica, porque bueno, uno tiende a pensar que cuando nosotros estamos dando una buena dosis de bicarbonato de sodio, en este grupo de pacientes en el cual el 80% seguramente padece hipertensión arterial, este sería un efecto adverso a tener en cuenta, obviamente. Cuando terminan de hacer el comentario en esta revisión sistemática, estos autores dicen, bueno, se evaluaron 7 estudios, estos 7 estudios juntan 815 pacientes. Esto se publica a mediados del 2019, así que cierran ahí. Dice, hay pendientes 4 estudios. De estos 4 estudios, hay un par que están publicados ya. Un primer estudio que se llama VICAR, el cual junta 300 pacientes y que lo que muestra es aumento de los costos y de efectos adversos por administrar bicarbonato sin efectos benéficos. Y hay otro estudio publicado a fin de 2019 en Journal Nephrology, donde acá juntan 376 pacientes en un grupo y 364 en otro grupo, seguidos por 30 meses, donde también encuentran beneficios en filtrado y sobrevida. El trabajo es trabajo UBI, y ahí está la cita por si después quieren buscarlo, está disponible para. Están pendientes todavía 2 estudios más, uno que se llama BASE y el otro SOBIC, que terminarán, digamos, son estudios que están registrados, pero que todavía no finalizaron. Así que bueno, muchas gracias por la atención y espero a ver las preguntas que tengan para Gracias, doctor Caputo. Muy interesante todo lo que usted nos está mostrando y seguro que va a ser muy activa la discusión. Específicamente yo tengo unos comentarios. El primero es que el bicarbonato siempre ha sido en general mal tolerado por la gente. Porque en Colombia llamamos en tambora, o sea, que pone el estómago grande y duro. El segundo es que en algunos sube un poquito la presión. Tercero, que los pacientes no duran con él mucho tiempo. Y cuarto, que la dosis no está acordada. Un nefrólogo le dice, tómate una cucharadita sopera o una cucharada sopera, el otro dice una cucharadita dulcera y el otro una cucharadita tintera. En Colombia tinto es un café pequeño, para que no se confunda con Argentina, que tinto es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la dosis? Segundo, ¿cuántas veces al día? Entonces, esa es una primera pregunta. Y la segunda, me doy cuenta de sus trabajos que es mucho mejor cuando se dan estadios tempranos, obviamente, porque veo que cuando se dan estadios finales pues no tiene ningún beneficio. Y tercero, ¿cuál es su comentario sobre un polímero no absorbible del cual recientemente se está hablando, de tricida? Nosotros aquí estamos participando en esos estudios muy difíciles, recoger los pacientes, tienen que tener
bicarbonato entre 12 y 20, pacientes de 18 a 85 años de edad, y lo que queremos ver es la progresión de enfermedad renal, y apenas están recogiendo, y con la pandemia tuvimos que parar eso. Ese estudio, el TCRA 305, pues como le digo, está activo y promete ser bastante interesante. Entonces, eso serían mis preguntas y comentarios, doctor Caputo. Bien, Iván. Mira, efectos adversos. Está escrito, claro, hay gente que sí que no lo tolera. Presión arterial, como te mostré en este metaanálisis, parecería no ser un problema. Dosis. Acaba de ser publicado hace un mes atrás nada más, y como parte de un subestudio de este estudio que está en marcha, el que mostré, que todavía está pendiente, el base, que está también encabezado por Donald Wesson. Y lo que hacen ahí es evalúan 2 o 3 dosis diferentes, y entre 0,5 y 0,8 miliequivalentes por día es lo que está recomendado. Lo que hicieron en este estudio fue evaluar la disminución de la excreción de amonio. Es decir, cuando vos aportás una carga alcalina, automáticamente el riñón, digamos, se esmera menos en realcalinizar al paciente, por lo tanto, excreta menos amonio. Entonces, ellos calculan que entre 0,5 y 0,8 es una buena dosis. Al fin, esos estudios lo administran por lo menos 2 veces por día, es decir, una dosis Doctor sola Caputo, no alcanza. Una aclaración para todos. No sé si todos están claros que el bicarbonato pesa 84 y por lo tanto 1 gramo de bicarbonato tiene 12 miliequivalentes. Una persona de peso normal de 70 Exacto. kilos habría que darle 0,8, serían más o menos 56, o sea, 4 o 4,5 gramos. Y 4,5 gramos es la Exacto. cucharadita, es un poco más chiquita que la cucharadita mediana, pero un poquito más grande que la cucharadita que llamamos aquí puntera. Entonces, ahí empiezan las cosas, sí. Exacto. Eso como dosis al día, ¿sí? Es decir, que yo la puedo partir en media cucharadita a las 8 de la mañana, media cucharadita a las 8 de la noche. Esa sería la dosis que está recomendada como para tratamiento. Vos viste que en este metaanálisis las dosis son muy variables y cada uno usó lo que le pareció. El quelante del que me hablabas vos es el Beverimer, y sí, está en marcha, no hay demasiada experiencia todavía en eso, y a mí me parece que igual una cosa a resaltar es este trabajo que yo puse acá de Goraya y de frutas y verduras, y el tema de hacer hincapié, me parece, de parte de nosotros, de la dieta alcalina. Y cosas sobre todo, digamos, cuánta carga ácida comemos a veces sin saberlo, y que la mayoría de los nefrólogos y nutricionistas no prestamos atención. Por ejemplo, no sé, yo digo, yo paciente vengo y le digo a mi nefrólogo, mire, hoy almorcé un plato de arroz integral, le puse un huevo y le puse un poquito de queso rallado, algún queso duro, por ejemplo. Y yo digo, ese plato de arroz integral con un huevo y con queso rallado, si yo le hubiera hecho un plato de arroz común, blanco, le hubiera puesto un queso descremado blando y le hubiera puesto solamente la clara de huevo, disminuyo la carga ácida al 25%. Entonces digo, la importancia de la dieta alcalina y la importancia de poder alcalinizarnos, digamos, de forma natural, como bien muestra Goraya, esto de administrar frutas. Y digo, ¿quién de nosotros le dice, digamos, a un paciente que coma 2 frutas por día, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, o 3 frutas por día para estar más alcalino? La mayoría de las veces tenemos miedo al potasio, y si vos le decís que coma una banana, es como mala palabra. Sin embargo, bueno, Goraya muestra que en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 3 y 4, darles 2 frutas por día y darle una buena cantidad de verduras no fabrica hipercalemia, no aumenta la presión, y esta gente disminuye la progresión de la enfermedad renal. Y no estamos usando ninguna droga mágica, ni estamos favoreciendo el desarrollo de la industria farmacéutica, ni nada por el estilo. Es solamente comer 2 o 3 frutas. Doctor Caputo, ¿no? Una pregunta aquí de un compañero, pero antes de eso, ¿usted sí cree que un paciente con falla renal crónica
vaya a comer 3 años seguidos una cantidad importante. Imagine que se calcula que uno debiera comer 2 veces al día lo que llaman un bowl. Un bowl es un plato grande o una taza grande que uno utiliza incluso para sopa para contrarrestar la carga ácida que estamos comiendo. Entonces es difícil en ese estudio que hicieron 3 años, no sé cómo lo hicieron. La pregunta de mi compañero, el doctor Montejo, es si usted cree que es necesario que el bicarbonato que se consigue tan fácil y tan barato en todas partes del mundo necesite que la industria farmacéutica lo envase en capsulitas para vendérnoslas, o si es simplemente innecesario eso, porque aquí en Colombia recientemente salió un grupo que vendía una cosa que se llama el Visor, o sea, bicarbonato con una R mayúscula, y bueno, pues eso no les dio resultado en términos prácticos. Entonces no sé qué concepto tienen y quién más desea hablar de mis compañeros. Me parece que bicarbonato, claro, obviamente después puede aparecer cualquiera a adulterarlo, digamos, pero el bicarbonato no tiene mayores secretos, digamos, ¿no? Comprar bicarbonato que sea de farmacopea, de calidad de farmacopea y suficiente. Me parece que muchos lugares usan sellos en vez de usar cucharaditas. A mí me parece mucho más práctico y más económico usar cucharaditas. Claro, doctor, de hecho, pues la primera dieta para los renales en los años 50 fue esta, ¿no? La dieta del bicarbonato. Pues esto no, sí, es, señor, no es nada nuevo. Sí, señor. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, yo un poco, me parece que la importancia de este trabajo, lo que muestra es que en realidad, lo que vos decís es cierto, Iván, esto se usa hace muchos años, pero fíjense ustedes que la poca evidencia, porque realmente es poca evidencia, ¿no? Cuando escuchamos la presentación anterior con 3 millones de chinos, digamos, acá tenemos 800 pacientes en trabajos randomizados, prospectivos, aleatorizados y con un grupo control que empezaron a hacerse en el 2006 y que todavía están haciendo 2018 y 2 más que todavía no terminamos. Es decir, ¿cuántas veces usamos cosas, digamos, sin una suficiente evidencia? Es decir, estos trabajos son relativamente recientes y, como bien vos decís, recomendaban bicarbonato cuando nosotros todavía estábamos en el colegio. ¿Hay pregunta del doctor o quiere intervenir el doctor Carlos Henao? No, doctor, muchas gracias. No tengo ninguna pregunta. El doctor Álvaro García. Iván, El doctor García. Quiero hacerle una pregunta al doctor Caputo. Con su experiencia, ¿el uso del bicarbonato puede producir metaplasia intestinal o no? Pues se ha visto que los pacientes que tienen una dieta llena de bicarbonato en algún momento pudiera inducir a un cambio de las células a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Usted lo ha visto con las pequeñas dosis que se le dan a los pacientes de bicarbonato o no? No, yo no lo he visto, no. Tampoco lo he buscado, digamos, para ser sincero, no lo he visto, pero tampoco lo he buscado. Yo tengo la sensación de que la dieta ácida nos hace mal a todos, no solamente a la gente con enfermedad renal. Pero bueno, es una apreciación mía particular, digamos, y discrepo en muchos puntos con la mayoría de los nutricionistas. Pero me da la sensación de que comemos cosas ácidas permanentemente y muchas veces innecesarias, ¿sí? Porque digo, a veces la gente asocia ácido con comerse un bife, ¿no es cierto? O comer un asado, como hacemos nosotros acá, la parrillada y todas esas cosas. Y sin embargo no es así. Es decir, por ejemplo, un queso duro aporta muchas menos proteínas que una porción de carne vacuna. Y sin embargo, es 3 veces más ácido que ese mismo churrasquito de carne vacuna. Perfecto. El tema de lo que mencioné antes del huevo, digamos, si uno al huevo le saca la yema, automáticamente lo transforma. El arroz integral es mucho más ácido que el otro, que el arroz común. Y una papa, por ejemplo, es mucho más alcalina que una porción de arroz.
Entonces, digo, como con pequeñas estrategias, no hace falta, digo, hacerse vegetariano, son pequeñas estrategias, pero que me parece que habitualmente los nefrólogos no prescribimos eso. Nosotros vamos y prescribimos, qué sé yo, poca sal, pocas proteínas, poco fósforo, pero nadie se preocupa de alcalinizar la dieta, digo, y a veces es una maniobra fácil y que me parece que puede redundar en algún beneficio. Perfecto. La doctora Gina Vives comenta que la importancia del trabajo que usted menciona, doctor Caputo, es que podemos lograr mucho con un costo excesivamente bajo al alcance de todas las personas y que a los nefrólogos nos falta, a las nutricionistas quizá, trabajar esta parte más con todos los pacientes explicando los beneficios, que era lo que usted mencionaba. Menciona otro nefrólogo que tiene una duda respecto a las frutas. Dice que el principal azúcar es la fructosa, que no bloquea la insulina y el hígado termina produciendo con este azúcar ácidos grasos libres, que no sería deletérea para las personas a facilitar un hiperinsulinismo, que es hormona anabólica por excelencia y sustancias generadoras de obesidad, es decir, que las frutas fueran un contraproducente. Y el doctor Emir, prepárese para hablar. Sí, fisiopatológicamente es absolutamente cierto lo que él dice. Lo que pasa que después, cuando uno revisa los ensayos, tanto en este caso tenemos poquito en enfermedad renal crónica, así que lo poco que puedo mostrarle yo, que básicamente es el autor Goraya el que más ha trabajado en eso, pero cuando yo agarro población normal, el consumo de 2 o 3 frutas por día es absolutamente beneficioso para la salud y eso no hay ninguna duda, ¿sí? Más allá de que esta complicación fisiopatológica sea cierta. Hay varios estudios epidemiológicos donde comer 2 o 3 frutas por día definitivamente es bueno para la salud. Doctor Emir. Uno supondría, digamos, que si para la población normal esto es bueno, digamos, cuando nosotros tenemos un riñón normal que es capaz de excretar un montón de amonio y mantener el bicarbonato 24, uno supondría que la enfermedad renal crónica lo amerita también, ¿no? Bien, gracias, doctor Caputo. Yo quisiera hacer tres preguntas en una, en este escenario. Dale. Si bien es cierto que casi todos somos conscientes de que la carga ácida de nuestros tipos de dietas es muy importante y que parte de la progresión de la enfermedad renal crónica es la acidosis crónica, esto siempre ha sido como muy debatido y queda ahí incluso con la literatura que usted muestra, algunos que han encontrado muy pobre resultado. Si incluso para pacientes con falla renal aguda o con condiciones de acidosis profunda, los trabajos escasamente muestran que solo hay un alto nivel de evidencia para los pacientes con acidosis metabólica profunda, entiéndase bicarbonatos abajo de 12, de 10, para lograr por lo menos revertir transitoriamente, hablando de pacientes agudos con condiciones graves, para revertir transitoriamente las arritmias y la mortalidad. Ese es como el único escenario donde han logrado realmente con contundencia del bicarbonato. En los crónicos es más difícil, a pesar de que, como dicen, es una estrategia barata, sencilla y de aparentemente muy pocas repercusiones negativas, pues sumado al hecho de la dieta. Entonces, esa es como una cosa importante para tener en cuenta de la pobre evidencia del bicarbonato en cronicidad y en agudos, pues, relativa. Y tenía 2 comentarios adicionales, y uno es que los detractores del uso del bicarbonato encabezados por los creadores de la teoría de los iones fuertes de la DIF, donde está el doctor Stewart, ellos proponen y casi que ridiculizan el uso del bicarbonato, incluso tanto agudo como crónico, diciendo que la concentración de bicarbonato extracelular es tan irrelevante para el mantenimiento del equilibrio ácido-base que nosotros tendríamos que usar megadosis para poder intentar cambiar realmente el equilibrio ácido-base de manera aguda o crónica. Y eso pues está descrito en muchas partes. Obviamente la mayoría del mundo no ha avanzado en torno a la teoría de la diferencia de iones fuertes, sino que se mantiene en torno al análisis del equilibrio ácido-base con base en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y es como la inmensa mayoría de nefrólogos en el mundo creo que aún seguimos haciendo el análisis del equilibrio ácido-base, tanto en crónicos como en el área de terapia intensiva. Y alrededor de ese mismo punto, aprovechando que es usted para nosotros pues una autoridad a nivel latinoamericana y mundial en equilibrio ácido-base, una cosa que
se puede parecer a una pregunta hasta ridícula y chistosa del el estudiante de último año, el graduando que le pregunta al profesor si después de ser graduado con honores, que la única pregunta que tiene es si se dice faringe o laringe. Y la pregunta va en el sentido en que cuando nosotros los nefrólogos utilizamos el análisis del equilibrio ácido-base y encontramos que un paciente tiene un pH alterado con un bicarbonato también alterado por fuera de los rangos normales, lo describimos en términos de los sufijos y de la literatura de la lectura del equilibrio ácido-base. Hablamos de trastornos con el sufijo osis, de acidosis o alcalosis, y la nueva generación y sobre todo la generación de intensivistas y anestesiólogos prevalecen con el concepto de que solamente se utiliza el término emia, acidemia o alcalemia para cuando existe un trastorno o una repercusión en el pH por fuera de lo normal, cosa que yo no comparto y no logro entender, y puede ser parecida a la pregunta de la faringe y la laringe, pero no entiendo por qué tiene que cambiarse si en realidad uno así no tenga una modificación en el pH, puede tener o tiene un trastorno con sufijo osis, es decir, una acidosis o una alcalosis, así no haya una severa repercusión o ni siquiera importante repercusión sobre el pH, sino hablando específicamente de la medición del componente del bicarbonato o del componente del CO2. No sé si me hice entender en esa última pregunta. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Con respecto a los agudos, estoy de acuerdo con vos. No hay efectos benéficos. Está el trabajo de los franceses publicado hace un año, poco tiempo atrás, donde corregir la acidosis en la terapia intensiva no da ningún resultado, no cambia la mortalidad, no cambia la estadía en terapia, y solamente ven en subanálisis con menos de insuficiencia renal, y me parece una conclusión media traída de los pelos, porque no era el objetivo del estudio, ¿no? Me parece que medio que la agarraron ahí para decir, publicamos este estudio y tenemos que decir algo. Corregir la acidosis parece que no sirve, no sirvió casi nunca, digamos. Yo entré al hospital y me decían, a la cetoacidosis ponerle bicarbonato si tiene un pH por debajo de 720, y después un día estábamos con otro amigo en la terapia y dijimos, che, ¿y si le ponemos cuando baja de 710? Bueno, dale, ponemos 710. Y después un día dijimos, ¿y si hacemos 7? Bueno, dale, hagamos 7. Y la verdad es que parece tener pocos efectos benéficos la administración de bicarbonato en agudo. Con respecto a lo que me decías del tema de la nomenclatura, el asunto, a ver, digamos, como yo lo entiendo es, cuando vos tenés un pH ácido, podemos hablar de acidemia. Cuando tenés un pH alcalino, podemos hablar de alcalemia. Y ves, cuando yo hablo de acidosis metabólica o hablo de, por ejemplo, una acidosis respiratoria, estoy hablando de un proceso fisiopatológico para yo poder ir a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente que tiene una cetoacidosis diabética y tiene una acidosis metabólica. Y tengo un paciente que tiene, qué sé yo, asma y tiene una acidosis respiratoria aguda. Entonces, eso es un proceso fisiopatológico. De la resultante de ese proceso, más el otro proceso, más el otro proceso, a veces son trastornos triples metidos en el medio de, hasta donde podemos llegar a verlos. La resultante de eso tengo un número que es un pH. Bueno, entonces yo digo, bueno, si el pH es 745 o 750 tendrá alcalemia, y si el pH es 720 tendré acidemia, ¿sí? Pero no estoy definiendo con el pH los distintos procesos fisiopatológicos que conllevan a ese número final. No sé si te contesté la pregunta. Doctor, perdón que le interrumpa al doctor Emir. Para que limitemos el tiempo de lo que siempre hemos dicho del club de revistas, que ya se nos ha pasado un poquito, pero voy a hacer 2 comentarios de personas que han hecho y le voy a dar por último al doctor Edwin Quintero el chance de hablar. 2 preguntas. La primera es del doctor Mauricio Uribe, nefrólogo, quien pregunta si en el trabajo que usted presentó se midió el nivel de PTH y la relación con el bicarbonato sérico. Y segundo, ¿desde qué estadios recomendaría usted que se empezara a usar el bicarbonato? Esa es la primera intervención. La segunda intervención es de otro compañero, el doctor Montejo, quien dice que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, que está a 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, el bicarbonato depende mucho
de esta altitud. Y la verdad es que él dice que a muy poquitos pacientes les solicitamos bicarbonato y que si se debería limitar solo a pacientes con menos de 30 de filtrado glomerular y cómo monitorizarlos, que si en sangre venosa solamente, porque un paciente que le hacen gases arteriales no lo vuelve a dejar hacer en la vida. Entonces, son precisamente esas dos intervenciones y apenas las conteste, lo más conciso que podamos, pregunta el doctor Edwin Quintero y damos por terminado. Adelante, doctor. Bien, con respecto a la PTH, solamente en esos estudios está medido en el primer estudio que te mostré de la India y con datos, la verdad que era un estudio bastante, nada, poca cosa. ¿Desde cuándo darles? Todos esos estudios están hechos a partir de estadio 3 de enfermedad renal crónica. Ahora, yo, por ejemplo, leía el Brenner cuando yo era chiquito, o sea, en los 80 y pico, 90, y cuando uno leía causas de acidosis eubicarbonatémica, ahí figuraba como una de las causas la enfermedad renal crónica. Es decir, hay varias teorías de que mantener el 24 de bicarbonato el organismo lo paga caro eso. Y hay hipótesis que utilizamos toda la base buffer que tenemos, por ejemplo, en hueso, para justamente tamponar esta carga ácida que comemos todos los días, ¿no? Con enfermedad renal crónica, donde empezamos a perder la capacidad de excretar amonio y de regenerar bicarbonato, esto se potencia. Es decir, que muchas veces, digamos, yo le indicaría una dieta alcalina a un señor aunque tuviese 24 de bicarbonato. Hay algunos estudios, estos que te decía antes, epidemiológicos, donde la menor progresión de enfermedad renal está con bicarbonatos de casi 28 miliequivalentes por litro, entre 26 y 28 miliequivalentes por litro. Las normas, las que digo, hablan de corregirlo a partir de 22. Bicarbonato arterial, de ninguna manera. No le van a pinchar la radial a un pobre señor que pasado mañana va a necesitar una fístula. Además de que, como dice Iván, no va a volver a sacarse sangre. Digo, de ninguna manera le pincharía una arteria. Sabiendo que tomando una muestra de sangre venosa, que no tengamos el lazo puesto durante mucho tiempo y sabiendo que el bicarbonato en la sangre venosa debiera ser por lo menos 2 puntitos más o 3 puntitos más que el de la sangre arterial, ¿sí? El 24 de la sangre arterial es un 26 o un 27 de la sangre venosa, ¿sí? Entonces, si encuentro un 20 en la sangre venosa, me falta un montón de bicarbonato, ¿sí? Espero haber contestado las preguntas y seguramente quedan más cosas porque podemos seguir charlando y debatiendo esto durante horas. Pero bueno. Última intervención, el doctor Edwin, para dar por terminada esta noche. Buenas noches a Muchas todos, gracias. profesor Caputo, muchas gracias por su excelente presentación. Con respecto a la acidemia metabólica, hay un estudio muy interesante publicado hace poco, yo creo que no más de 2 o 3 meses, en los cuales intervinieron a una gran cantidad de pacientes en el escenario de lesión renal aguda con acidemia, y la corrección del bicarbonato sérico con bicarbonato en infusión disminuía el riesgo de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Y también disminuía el riesgo de muerte. Es un estudio, es uno de los primeros estudios que yo creo que ha demostrado esto en el escenario de la lesión renal aguda. Creo y soy fiel creyente de la administración de bicarbonato en enfermedad renal crónica. Dentro de las guías que hay de nefrología en el mundo, quizás las únicas más claras en el manejo de enfermedad renal crónica y acidemia, o acidosis, pues, sin discutir la nomenclatura, son las australianas, en las cuales dicen que después de una depuración por debajo de 30 cc minuto, la prevalencia de acidosis metabólica puede llegar a ser el 30%. Obviamente, buscarla en estadio más temprano de enfermedad renal probablemente no la vamos a encontrar. Eso es el primer punto. El segundo punto es el manejo de la hipercalemia crónicamente en los pacientes con función renal muy deteriorada, los cuales sí efectivamente el control del equilibrio ácido-base controla la hipercalemia severa en estos pacientes, y lo hemos visto pues en la práctica diaria. Nosotros somos perpetuadores siempre de generar más acidosis. Al nosotros restringir la ingesta de proteínas y específicamente de fósforo en la dieta, uno de los mecanismos, usted me corrige también,
que es la acidez titulable, es a partir del ácido fosfórico. Al nosotros restringirlo, obviamente, perpetuamos aún más el desarrollo de la acidosis. Es muy compleja esta enfermedad, pero yo creo que el grosso de la evidencia apunta a que posiblemente sí tiene un efecto. Hay otros efectos subrogados, como por ejemplo disminución de la albuminuria, disminución de la sarcopenia, un mejor control del metabolismo óseo, ¿cierto? Disminuyendo el riesgo de la enfermedad ósea dinámica. Entonces toca esperar pues si esos estudios que vienen en camino, los cuales son determinantes para decidir si o no se suple con bicarbonato oral. Otra cuestión pues para terminar es sobre las cucharaditas y cucharadotas, es decir, tenemos que tener en cuenta que el peso de los 5 gramos que dicen tener una cucharadita, cucharada o cucharadota, difiere totalmente del polvo, es decir, es diferente 5 gramos de azúcar, 5 gramos de harina y 5 gramos de bicarbonato de sodio en el tamaño como tal de una cuchara, ¿cierto? Eso por una parte. Y la segunda es que la administración de bicarbonato, el que venden usualmente en los mercados, no se sabe el por qué, pero el hecho de que esté en unas circunstancias no adecuadas de control como tal del empaque del bicarbonato que utilizamos normalmente en la cocina, sea adecuado definirlo para tratar un paciente con acidosis y posiblemente la dosis que utilicemos es subóptima. Eso es por lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, ya siendo una hora avanzada para todos, les agradezco enormemente la atención, la participación. Tuvimos 24 personas durante todo el evento. A esta hora ya quedan 21. Al doctor Caputo y al doctor Márquez, muchas gracias por sus artículos. Doctor Caputo, en el chat hay 3 comentarios de que están muy contentos con estos temas que son aparentemente sencillos, pero de enorme importancia y muy bien presentado, y quieren que siga participando, lo están invitando, entonces simplemente le estoy retransmitiendo lo que estamos haciendo. Así que a todos, muchas gracias. Y nuevamente el próximo miércoles 7 de la noche, hora colombiana, lo estaremos esperando a todos. Feliz noche. Muchas gracias.